Julio, ¿cómo está? Un abrazo desde Tacna. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Encantado. Además, las noticias lo primero, no hay ningún problema con la demora. ¿Cómo? Quería Sí. referirme al tema que estás tratando, si me permites, ¿no? Sí, adelante. No se ha visto nunca en la historia del Perú que un ministro del Interior haga una denuncia contra la fiscal y que por lo bajito esté moviendo una campaña también en contra de la presidenta del Poder Judicial. Y me explico, porque esto tiene importancia directa en las elecciones. En el caso del Poder Legislativo, del Poder Judicial, resulta que el Poder Judicial tiene que elegir a los presidentes de los comités electorales especiales, las juntas electorales especiales, que son en realidad la justicia electoral. Ahí está el interés evidente del gobierno y sus aliados para lograr tener un control de los procesos que el 2026 debería restaurar la democracia en el Perú. Y en segundo lugar, en el caso de la Fiscalía, es una confrontación que obviamente ha sido respondida con la energía del caso, en un proceso en el cual el señor ministro del Interior se ha metido en un lío muy grande, con lo que ha dicho en Cuarto Poder el último fin de semana. Yo creo que el gobierno ha perdido los papeles, la propia presidenta ha dado un discurso casi sin precedentes, que sin embargo es un discurso que insulta a la inteligencia y que le falta mesura. Y la fiscal ha hecho bien en decirle, le ha dicho exactamente eso, que tiene que tener mesura y tiene que tener medida en lo que dice. Eso pasa cuando hay un uso excesivo del poder, y creo que eso es lo que ha ocurrido hasta ahora. Se están moviendo con total impunidad por la alianza en el Congreso, pero yo creo que eso también va a llegar a su fin. La presidenta de la República debe convocar en las próximas semanas a elecciones generales en el país, y se habla o se especula de que a partir de ahí el Congreso ya no la necesitaría a Dina Boluarte luego de esa convocatoria, y que incluso podrían vacarle en el cargo para ellos tener el control total del Ejecutivo. Algo que las fuerzas del Congreso aún pugnan o debaten, porque ellos también dudan de que algún afiliado, algún grupo político asuma la presidencia de la República, digamos APP con Salguana, y terminen apoyando la campaña electoral sin ningún tapujo de alguien vinculado a Alianza para el Progreso. Sus propias pugnas internas los llevan a eso. Pero existe la posibilidad, ¿crees tú, que Boluarte esté también preocupada, más allá de sus juicios y sus casos, porque sea sacada del cargo? Bueno, no te olvides tú que la congresista de Renovación Nacional, Norma Yarro, ya lo dijo, ¿no? Que ya había acabado el periodo de Dina Boluarte. Que hay también descontento en el fujimorismo, aun cuando no lo expresan públicamente, que es conocido, en relación con los resultados de la gestión. Creo que el tema de seguridad ciudadana es demasiado peligroso para cualquiera que quiera tentar ser elegido el 2026. Si el Congreso aparece, como de hecho lo está, cómplice de un ministro del Interior como el que tenemos, pues sencillamente no van a tener ningún resultado electoral, ni siquiera mínimamente favorable, ¿no? Bueno, pero ahí queda claro que los principales socios para mantener al ministro del Interior son el fujimorismo y Alianza para el Progreso. Sí, pues, pero Podemos está en contra y tienes a Renovación Popular también en contra. Avanza País por consiguiente. O sea, hay ahorita ya una correlación peligrosa para la presidenta. Yo creo que, si bien no hay que especular demasiado, esto no es hípica ni es calcular el resultado de una apuesta de fútbol, sí hay, la verdad es, un desgaste muy considerable del gobierno, sobre todo de falta de legitimidad. Empezando porque tenemos un ministro del Interior que no hay que olvidar que se dedicó a defender a los llamados integrantes del Escuadrón de la Muerte. O sea, él defendió a un grupo paramilitar que estaba actuando en la policía y que eliminaba cobrando plata a delincuentes, y también llegó a eliminar algunos efectivos policiales, rivales de este grupo. O sea, una banda del interior de la policía, muy grave. Y además tiene un récord donde decenas, si no centenas de gente ha sido repuesta a pesar de las acusaciones de corrupción a la policía. Entonces, su popularidad en la policía no es por haber sido un eficiente defensor de la ley, o un protector o un defensor de los policías, sino por haber estado amarrado a los grupos menos aconsejables dentro de la fuerza policial. Y yo creo que él no puede seguir encabezando el Ministerio del Interior por esas razones, pero además por razones de efectividad. Yo no sé si en Tacna se nota la labor del Ministerio del Interior, ¿no? Por lo menos aquí en Lima está muy deficiente, ¿no? Los niveles de delincuencia no llegan a los niveles que ha mostrado el norte y Lima, pero sí existe la preocupación por parte de la población de que las bandas criminales y de extorsionadores
empiecen a llegar a nuestra ciudad, a nuestras regiones. Se han visto casos en Arequipas y esporádicamente algunos aquí en Tacna o en Moquegua, pero no a los niveles que muestra la capital de la República, pero sí la gente está impactada por lo que viene sucediendo, por las noticias que llegan, los niveles de extorsión que se dan desde un mototaxista hasta un empresario que tiene que pagar para subsistir y para no sufrir algún tipo de atentado. Y claro, creo que la opinión es generalizada en el país de que el ministro del Interior no da la talla, está preocupado más por los casos y juicios y procesos que tiene la Presidenta de la República, desactivar la DIVIAC y llevar una guerra contra la Fiscalía de la Nación, sin preocuparse por los hechos delictivos que vive el país. La vida es irónica, ¿no? Porque los que le allanaron su morada han sido los fiscales que la han denunciado, y ha sido además la DIVIAC, que tiene nuevos cuadros, y cuando la presidenta habla de caviares se está refiriendo a sacar al resto de los colegas de Harvey Colchao que siguen en la policía. O sea, en una unidad especializada precisamente en perseguir la corrupción y en perseguir a todos estos elementos que están haciéndole daño al país. O sea, realmente una presidenta de la República no puede salir con un mensaje así. No puede salir por el pavor que le produce la metida de pata del ministro en cuarto poder. Ella representa a la nación, si quiere representarla, por supuesto, ¿no? Y ahí hay una grave falla de representación que baja la confianza de la gente en ella, ¿no? Y yo creo que hay un error político muy grave en esa conducta precipitada, sin realmente tener mesura, como dice la fiscal de la Nación, ¿no? ¿Crees que los sectores de derecha en el país lleguen a aglutinarse o conformar algún tipo de alianza? Me parece difícil por la personalidad tipo Trump del señor López Aliaga, ¿no? Pero creo que él está descubriendo vulnerabilidades muy grandes, aparte de algunos problemas personales, incluso psicológicos que él tiene, que son de origen psiquiátrico, que alguna vez se conocerán. Hay un problema con él más grave, que es que no identifica la diferencia que hay entre los bienes públicos y los bienes privados. Él, por ejemplo, es el albacea de Sodalitio. O sea, él es el responsable de todos los $1.000 millones en propiedades que Sodalitio tiene en varios países de América Latina. Y además ha estado haciendo la labor a través de una empresa suya de ocultarlos al Vaticano, que también los quiere, ¿no? Y en segundo lugar, es la persona de confianza de una institución respetable, religiosa, que hay en el Perú, de tipo conservador, que es el Opus Dei. También lo representa a ellos. Ahí pueden haber unos 2.000 o 3.000 millones de dólares más, ¿no? Estamos hablando entonces de una persona cuya representación solamente en bienes de la iglesia es enorme. Y en segundo lugar, que no diferencia, como nunca ha diferenciado, esa relación de tipo religioso por la fe con los negocios. El Hotel Monasterio del Cusco fue obra de una gestión de López Aliaga para poder conseguir la concesión a partir del arzobispado, usando la palanca que en ese momento tenía Monseñor Cipriani. Es decir, los casos son innumerables. López Aliaga confunde sus negocios personales con esos. Ejemplo, se va a inaugurar el día de hoy, o el día de ayer se ha inaugurado, un evento usando el local de la Municipalidad de Lima, que es un evento político, totalmente político. Es un congreso de los conservadores del Perú. Nadie puede prohibirles que se reúnan, pero sí es absurdo que la Municipalidad de Lima sea el auditorio preferido de una corriente política de ese tipo. O sea, de no respetar que es la Municipalidad de Lima es la casa de todo el pueblo de Lima, no es la del alcalde nomás. Y ahí tenemos otro ejemplo de cómo mezcla la segmentación política que él tiene con el interés ciudadano que requiere un municipio plural, abierto, que no sea una casa política más, ¿no? ¿Y el fujimorismo tiene opción? Yo creo que el fujimorismo tiene opción, sí. Tiene lugar en el electorado en zonas del norte del país y en varios lugares, y creo que tiene una opción para ser una fuerza significativa. Sin embargo, como siempre hemos dicho, el peor enemigo que ellos tienen es el no a Keiko. Y ahí hay un problema, que ellos no corrigen su conducta. Todo el mundo sabe que están detrás de este Congreso, ¿no? Que se ha vuelto en realidad un escenario de vandalismo, no de procuramiento de los intereses del pueblo. Ni siquiera el señor Salguano, un hombre muy experto, está inmune a las tropelías que se están cometiendo. Obviamente él, como jurista, sabe que el riesgo que hay de que esto se convierta luego en un gran juicio contra todos los participantes, él lo sabe.
y sabe de que es un riesgo político muy grande y que hay que corregir algunas cosas en el Congreso. Yo veo en él una voluntad de ir por otro rumbo. No puede, porque entre otras fuerzas del fujimorismo está amarrado en la alianza con el gobierno. Sí, es decir, digo alianza con el gobierno quiere decir que participan en varios ministerios, ¿ah? Sí. Nadie se hace el loco acá, todos quieren lo suyo, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, en el Congreso, donde tienen mayoría, esas fuerzas políticas se alían para sus intereses, ¿no es cierto? Y mantienen a Dina Boluarte. Pero se niegan a cosas tan evidentes que la población le pasa factura. Por ejemplo, leo en La República hoy que el Congreso ni siquiera ha agendado para el día de hoy, que empiezan los plenos, el tema de la detención preliminar. Claro, porque afecta a varios miembros de ellos y además afecta a figuras prominentes del gobierno. Afecta a todos los peruanos, pero ellos se están protegiendo de que no le caiga a la fiscalía. Y lógico. Pero yo te digo una cosa, creo que la cuerda se está rompiendo poco a poco, mi querido Fernando, ¿eh? Yo creo que la gente, hay niveles de hartazgo a los cuales llega la gente, que hay que esperar. Ahorita en marzo terminan las lluvias en la sierra y en el Perú nunca hay manifestaciones en esta temporada de verano. Y ahí veremos qué cosa ocurre, porque la gente no está muy dispuesta a quedarse sentada en su casa mirando lo que ocurre, ¿no? Creo que es grave, demasiado grave, y cualquier buen peruano se da cuenta que por este rumbo vamos a unas elecciones que no van a resolver nada, van a generar nuevas crisis. O sea, si gana la señora Keiko puede ser censurada al año de estar en el poder. Esa es la verdad. Si gana cualquiera de la izquierda o del centro o de la derecha, igual. Entonces hay que tener una visión de país, ¿no? Y un respeto a las instituciones básico. Y creo que el tiempo se está agotando porque también el gobierno ya no da fuego. No está resolviendo los problemas del país. Inaugura obras que hicieron los anteriores presidentes, básicamente desde prácticamente Toledo hasta Vizcarra y pasando por el presidente de transición. O sea, hay un proceso en el cual no es que el gobierno esté ejecutando grandes obras, el gobierno está inaugurando las obras ajenas. Y sobre eso vive. Claro, si tú tienes 120 escuelas a inaugurar, a una por día da la apariencia que estás construyendo, ¿no? Pero no es así. Entonces, el Perú en este momento además corre el riesgo, como todos los países de América Latina, de ser víctimas de la política norteamericana de impuestos que se aplican de una manera bien arbitraria. Si se aplican derechos arancelarios sobre las frutas peruanas, como se ha aplicado, por ejemplo, contra las paltas de México, pues amigos, con 25% de impuesto a todas las importaciones de Estados Unidos, que puede pasar en los próximos meses, el Perú perdería un porcentaje importantísimo de la producción de palta o de otros productos que no podría realmente exportar con ganancia. Se generaría la necesidad de buscar otros mercados y entraríamos también en una situación de compartir la crisis económica de una manera que no hemos tenido hasta ahora. Ahora ese es un punto o un tema muy, muy interesante, porque mientras uno ve a Canadá, a México, a la Unión Europea, a Pekín o China, tomando acciones con respecto a los aranceles que les aplican, ve a Chile preparándose para el mismo, a Colombia debatiendo el asunto, a Argentina queriendo tener algún tipo de protección por la cercanía de Milei a Trump, que hasta el día de hoy no lo consigue. Es el tema de debate interno en los países, si están o no preparados para el momento en el cual se aplique algún tipo de arancel por parte del gobierno norteamericano a algunos de los productos que ellos o que cada país exporta, desde los minerales, pasando por los alimentos, o los accesorios o herramientas para la culminación de algún tipo de tecnología. Pero en el Perú no es eso. El único país que no toque el tema de los aranceles o se mete a ver qué podría pasar si le aplican 25% a las exportaciones agroindustriales peruanas para entrar a Estados Unidos, no lo debate el Perú. O si le aplican el 25 o 30% al cobre, a la plata o al oro, tampoco lo debate el país. Debate si Dina Boluarte se queda, se va, si se pelea con la fiscal de la nación, si la fiscal le responde, si el ministro se pone destemplado por acá, por allá, etcétera, etcétera. O sea, el tema a menudo sin una visión nacional de lo que puede pasar con la economía en los próximos meses. No te olvides que la soberanía nacional ya está en riesgo por varios factores, ¿no? Un primer factor es la base aeroespacial
de Estados Unidos en Paita, que la prometió Otárola, sin consultar con el Congreso, que la ha continuado prometiendo la señora Dina Boluarte, y que si se realiza, hay una sola objeción que hacer. No estamos en contra de los vuelos al espacio, pero nos interesa saber quiénes vienen a controlar esa base. Si van a venir 5.000 marines en un país donde nunca ha habido bases militares en los últimos años, décadas, no cabe aceptar eso, ¿no? Porque puede traer acá la pugna militar con China, que no nos interesa. En segundo lugar, otro elemento de riesgo es que no tengamos una política nacional que nos lleve a consolidar algunos proyectos del país. Yo creo que la relación con Estados Unidos es indispensable, pero es una relación que hoy día está marcada en el Perú por una mayor presencia de China. Y debemos aprovechar esa presencia china para darnos más independencia. Yo creo que debe haber coexistencia pacífica en el mundo entre sistemas políticos diferentes, como puede ser el sistema socialista de China, con el capitalista de Estados Unidos o del Perú. Y creo que esa coexistencia es la madre de la paz, ¿no? Y creo que por ahí debe ir la política peruana, no alineamiento, trabajar con todas las potencias y países del mundo y ganar en medio de este mar revuelto. Pero si nos alineamos con Estados Unidos de una manera incondicional, como sería permitiendo bases militares o una política antidrogas intrusiva como la que se está queriendo hacer, que es invadir prácticamente México por aire con drones, significa hacer algo tipo la guerra de Afganistán en territorio peruano o mexicano. Es decir, perseguir a las drogas, metiendo misiles a las casas de los narcos, es bien difícil, ¿eh? Porque de paso vas a matar a un montón de campesinos que viven de este tema, ¿no? Ahora, pero si hay inversión china fuerte en el país, es lo que ha ingresado con mucha fuerza, o sea, es un socio comercial y geopolítico muy importante, además del puerto de Chancay. Pero a ese país se le caen los techos de los centros comerciales, se le caen los puentes y no puede terminar ni siquiera un aeropuerto. Es que pregúntate tú, ¿quiénes son los dueños de los malls y cuál es su actitud frente al país? Es solamente ganar dinero, que además se va al extranjero. Entonces eso hay que cambiarlo. Empresa privada, por supuesto, mercado, por supuesto, pero tiene que ser con reglas claras que no permitan estas barbaridades. Tú sabes que estos malls se han construido además siguiendo un mismo modelo. O sea, todos tienen cúpulas, todos tienen ese mismo diseño, con lonas que no aseguran la seguridad, con ahorros en material que simplemente están llevando a los desastres que hemos visto. Pero por el lado del Estado, no solamente hay un problema de eficiencia, hay un problema de corrupción, de ineptitud para llevar adelante cosas que beneficien a la gente. Entonces la crisis tiene como una tijera dos aspectos que cortan la realidad peruana. Una es la falta de escrúpulos en el sector privado para poder combinar el deseo legítimo de la ganancia con la responsabilidad social. Y por otro lado, en el Estado, la responsabilidad que significa dar servicios públicos de calidad y eliminar la corrupción. Esas son las tareas más importantes que tiene el Perú para poder, por ejemplo, derrotar la seguridad. Tú no derrotas la seguridad si los mafiosos están coimeando o negociando, como ya se está haciendo en todo el Perú. ¡Ojo! Todos estos que están dueños del sicariato en el país están negociando con las empresas, con todas las empresas, hasta con las grandes. Entonces estamos hablando ya de un fenómeno a la mexicana o a la colombiana que a la larga se va a quedar si es que no reaccionamos a tiempo. Si queremos evitar que Tacna sea pasto de la delincuencia, tiene que haber una rápida reacción para capturar a los delincuentes, volver esto una zona de frontera bien controlada y detener a todos los extranjeros que pueden estar haciendo daño, aunque ahora con orgullo se puede decir que la delincuencia es sobre todo peruana. Bueno, me queda solamente saber si es que alguna fuerza política de las muchas que hay que están consiguiendo sus inscripciones va a poder aglutinar algún voto consciente de lo que significa el tema hacia las próximas elecciones, o si es que pretenden juntarse, hacer alianzas para hacer frente a todo lo que viene sucediendo en el país, porque parece que cada uno quiere ir por su lado y no presentar candidaturas conjuntas. Permíteme responderte con una pregunta, Fernando. ¿Tú crees que estas elecciones van a dar un resultado de estabilidad para el país? No. Mira, principalmente porque el Congreso va a tener, principalmente porque el Congreso va a estar recontra dividido. Mira, esta mañana he escuchado con indignación a Fernando Tuesta, autor de las reformas que nos han causado este gran problema de dispersión, hablar con la mayor frescura del mundo criticando el número de partidos. Pero por Dios, si en la época de Vizcarra él improvisó, se le dijo que no aceptara el encargo porque era una improvisación total, con un grupo de sus alumnos y profesores,
hizo esta reforma. Fernando Tuesta Sobrevía, un destacado especialista en temas electorales. Y es por su precipitación, su interés en ser elegido para la OMPE, que llevó a una ley completamente conciliadora con el Congreso Fujimorista de ese momento, que terminó en el desastre que tenemos. Pero espera, Julio. Pero Julio, había las PASO que se las anularon. Sí, o claro, sea, si hoy tuviéramos el sistema de PASO, cuando vamos a una primera votación, dejamos de los 40, dejamos afuera 30. Mira, yo estaba en ese momento asesorando a la PCM y yo le dije, personalmente le dije, no puedes tú dejar una ley que permita que haya el número de partidos cualquiera. Tiene que haber una ley que restrinja los partidos al número necesario absoluto. Pero eso no es democracia. ¿Cómo? Eso no es democracia. No, la democracia no está en la multiplicación de los partidos, perdona Fernando. Además, pero si logran cumplir sus requisitos... No, es que no, pues la ley no puede ser así. La ley tiene que poner, por ejemplo, estándares más altos de afiliación a un partido. Poner requisitos que lleven a que si tú vas a darle plata a los partidos si salen elegidos, estos tienen que cumplir ciertos requisitos básicos, que es la calidad de los miembros que tienen, que no sean corruptos, y en segundo lugar, también limitar el número de partidos. Eso se hace en cualquier democracia. Mira, te doy el ejemplo de México o Chile, el propio Brasil. Tiene sistemas de partidos muy bien articulados, donde incluso el financiamiento estatal ha demostrado su eficiencia, porque son pocos partidos. Y eso hay un gran partido izquierdo, un gran partido derecha, y habrá unos 2 o 3 de centro. Pues eso puede ser porque los requisitos sean mucho más, las vallas sean más elevadas, y a ellos a eso los obligue a que políticamente tengan que bajar algunas banderas para lograr unidad y sumarse a un solo grupo o bloque político. Acá de repente las vallas son bajas, eso te lo puedo entender. Claro. Pero es lo que tenemos en este momento. Las PASO hubiese sido una solución para sacar del camino a un buen grupo y decirles, ustedes ya no van y nos quedamos con estos partidos. Totalmente de acuerdo, pero si tú no estableces un régimen de partido rígido que permita... Mira, en México gobierna Morena, pero gobierna con 4 partidos más, con 3 partidos más. Es una coalición. Lo mismo pasa en Colombia, lo mismo pasa en Brasil. O sea, nadie dice que no participen. Lo que pasa es que tienen que participar en organizaciones y en colectivos más grandes. Aquí cualquiera se lanza a la presidencia, absurdo. Eso no puede ser, eso es suicida. Y creo que las PASO iban a ayudar, pero era evidente que las PASO no estaban en los planes del fujimorismo y de otros partidos que están en el pacto que hoy gobierna el país y el Congreso, ¿no? Entonces simplemente no está en su agenda una democratización de ese volumen. Creo que entonces acá lo que cabría es una conversación para hacer unos ajustes finales, no en el sentido que está haciendo el Congreso, que es aflojar más todavía las riendas. No, hay que ajustar para que la representación pueda mejorar. Yo creo que las elecciones nos van a dar gran inestabilidad si es que se produce un Congreso tan fragmentado como el que tú comentas, ¿no? Claro, y además que no solamente se trata de que va a haber más grupos políticos, sino que los propios parlamentarios saltan de bancada y bancada, ¿no? Acabamos de ver a Chabelita yéndose con Podemos. Mira, lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que han acordado la reelección. O sea, la reelección de los actuales congresistas como senadores. O sea, eso ya rompe los récords, pues, de todo tipo de ¿cómo se llama? De legislación electoral. O sea, es una absoluta frescura, pues, ¿no? Tú deberías de postular independientemente, no una reelección que es casi automática, suponiendo que pasa de diputado a senador. Es como un ascenso de cargo y eso no corresponde. Creo que ahí se está burlando la voluntad popular y es un factor que va a ser una distorsión tremenda, porque un parlamentario en el Congreso tiene ventajas evidentes, ¿no? Para conseguir recursos, para poderse desplazar usando dinero del Estado. O sea, no va a ser una elección igualitaria con cancha plana. Yo creo que acá se impone una reforma electoral que no se va a poder hacer ahora, tendrá que hacer el próximo Congreso, y creo que hay que pactar entre grupos políticos afines, como tú dices bien, para lograr un resultado. Y además, las próximas elecciones tienen que ser con los pasos, que son una elección previa, donde el pueblo es el que elige a los candidatos de cada partido, ¿no? Los militantes y los afiliados. Perfecto. Un abrazo desde Tacna, Julio. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y no perdamos fe en el futuro, porque el Perú es más grande que sus problemas. Basta ver la maravilla que ha sido la fiesta de la Candelaria hace unos días para ver la potencia que tiene, no solo la cultura, sino el ánimo de los jóvenes y de los trabajadores en el Perú. Basta ver Alianza Lima para no perder la fe. Yo soy de la U, hermano, lo lamento mucho. Pero... Un abrazo, gracias.